nada, la siguiente presentación la hemos titulado Experiencias y actividades inspiradas en la fauna local. Y bueno, ya sabéis que la fauna en todas sus manifestaciones posibles, en muchos destinos, se convierten también en referentes territoriales. Para hablar de este tema, pues teníamos que invitar sí o sí a Omar Alonso y Rubén Lasso de Will Iberian Nature. Supongo que les conoceréis de hace muchos años, ¿no? Desarrollan numerosos trabajos de educación ambiental, agroecología. También hacen trabajos que quería, hablando de todo esto que estamos hablando con anterioridad, pues hacen trabajos de gestión ambiental, muy necesarios también como apoyo a otros trabajos de turismo, y esa parte pues también la desarrollan ellos desde hace mucho tiempo. También son divulgadores, fotógrafos, algunas de sus fotografías están premiadas, son una maravilla, al igual que decía este viaje por el que nos ha llevado Javier a través de sus fotografías, pues lo mismo en este caso con la fauna, son fotografías espectaculares, meteros a cotillearlas también porque son una maravilla. Y bueno, os dejo con ellos, decir que mañana, sabéis que todas las jornadas tenemos una parte teórica, pero que mañana vamos a tener una actividad práctica, un paseo por Robledillo, acompañados de ellos dos y también de Benjamín, así que nada, ya os dejo con ellos. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias a las organizadoras y nada, a todos vosotros, que es un gusto venir a estos pueblos y que haya tanta gente en esta charla. Yo soy Rubén y Omar, llevamos más de 20 años viviendo en la Sierra Norte. Nosotros vamos a hablar de Sierra Norte porque nuestro trabajo se desarrolla más hacia el Valle del Lozoya y allí, bueno, Omar llegó antes, hizo cosas antes, tiene un pasado. Pero cuando llegué yo y nos conocimos, empezamos a trabajar en un centro de educación ambiental que por entonces estaba junto al monasterio de Paular, en Puente de Perdón. Entonces, bueno, pues nos gustaba la naturaleza, éramos bicheros, íbamos al campo a ver pájaros, a los típicos niños que cogen lagartijas, ¿no? Porque te gustan los bichos y acabamos viviendo en la sierra y trabajando en un centro de educación ambiental donde atendíamos a una cantidad de gente muy variada, desde escolares locales hasta grupos de turistas que venían los fines de semana. Y bueno, pues ahí nos dábamos cuenta que este territorio es muy singular por muchas cosas que Javier ha contado muy bien, pero una de ellas es clave y es la primera foto que ha puesto Javier, que es que tenemos ahí abajo un monstruo de 3,5 millones, si sumas las poblaciones de alrededor, 5 millones de personas que cada fin de semana, cada puente, cada festivo local haces ¡buf! Y vomita y nos lanza aquí a cientos de miles de personas como una avalancha de una inundación, y entonces hay sitios donde se quedan remansados. Si llegas a las Presillas un fin de semana y hay 3.000 coches, o si subes al puerto de Morcuera cuando hay setas, o patones de arriba cualquier día. Entonces es verdad que hay sitios que están absolutamente saturados, pero otros están sorprendentemente vacíos, incluso al lado de los saturados. De hecho, a veces al lado de un sitio que está repleto, hay rincones fantásticos que están vacíos y son tanto más valiosos, casi siempre son más valiosos que esos que están llenos. Bueno, hemos hablado un poco de lo del turismo de Instagram. Esto es relativamente reciente, pero nosotros tenemos esa sensación desde el principio, ¿no? Que de vivir aquí, que decíamos, ostras, es que la gente no sabe dónde vienes. Porque yo creo que pasa muy a menudo que el paisaje, el territorio no es el centro de la atención del visitante, sino que es el escenario, es lo que está detrás de la foto, pues el lugar donde hace una actividad, puede ser piragua o escalada o lo que sea, pero está como muy desligado esa actividad del lugar en el que se hace, ¿no? Y claro, teniendo en cuenta que son lugares que tienen que llevarse unos valores, en este caso fundamentalmente naturales y etnográficos, no se nos ocurriría desligar, no sé, a nadie se le ocurriría montar, hacer unas vías de escalada en la Catedral de Burgos. Sin embargo, aquí lo hacemos, ¿no? Y a base de mucho pelear, pues se ha conseguido que en determinados sitios no se excave porque hay un nido de aprimoche
de ahí la presbicera, pero ha habido que batallarlo cuando es evidente que el patrimonio histórico y cultural hay que cuidarlo, y ese trabajo que tenemos que hacer con el patrimonio natural y con algo tan etéreo como es el paisaje, que tiene muchas definiciones, ¿no? Pues, bueno, que han hecho trabajo por delante. Entonces nosotros, más allá muy bien, como te pases, por ahí. Bueno, Javier está hablando sobre todo de la mancomunidad, que se ve ahí a la derecha, es el Atapar. Yo accedí a la mancomunidad, se va a la esfera de la Sierra del Rincón. Y luego todo el límite con Segovia serían el cordal de los Montes Carpetanos, que en su extremo suroeste pues estaría el municipio de Peñalara, y ese valle que se abría ahí es el valle de Lozoya, y al sur pues las zonas de las sierras de Mondalindo, de Endor, la zona esta de Buscar Viejo, las sierras de la Cabrera, etc. Bueno, es un territorio, la verdad, que es extraordinariamente diverso en lo natural. Parece que siempre se dice lo mismo de cualquier territorio que se hace, ¿no? Pero realmente la Sierra de Madrid tiene una serie de características que la hacen muy diversa. Primero, porque hay una diferencia altitudinal notable, desde Patones, que está a 700 metros, hasta 1428 de Peñalara, pues hay un desnivel grande, y las diferencias climáticas que eso provoca son muy notables. Desde estas fotos que ponía Javier de los meandros del Lozoya con los Patones de arriba, con los olivares y los almendros en flor, que podrían ser paisajes levantinos casi, de Alicante o de Valencia, a esa ilustración que ponía al final de un corzo en mitad de un bosque de pino silvestre. Decía Martínez de Pisón, hablando de Peñalara, que lo has citado antes, decía Martínez de Pisón, hay muchos paisajes como Peñalara en Alaska. Lo valioso es que Peñalara es un trozo de Alaska en mitad de Madrid. Y esos pinares de montaña del Valle de Lozoya, por ejemplo, pues son bosques siberianos, que llegaron hace decenas de miles de años, empujados por los hielos, y aquí se quedaron. Y entonces tenemos en mitad de la meseta árida castellana una isla verde, más lluviosa, más húmeda, más fría, con una serie de valores naturales de fauna y flora asociados que, bueno, que se han creado. Y nosotros, que nos gustaba mucho el tema de la fauna, pues pensamos, a lo mejor de toda esta cantidad ingente de visitantes que llegan cada fin de semana, igual hay unos cuantos que les interesa ver, entender y disfrutar la fauna que tenemos en la zona. Bueno, ahí vienen todas las figuras de profesión. Ayer estábamos repasando de aquí y nos dimos cuenta que no habíamos puesto que el Valle del Lozoya ahora también es reserva de la biosfera. Me parece que en poco. Lleva 5 años siendo reserva de la biosfera. Bueno, el Parque Nacional, eso lo sabemos todos. Por cierto, desde que es Parque Nacional se hacen muchas más cosas. Carreras. Sí. De todo. Pues en bici y tal, no sé. Eso también, a ver, podríamos debatir si ha sido bueno o malo, pero no, algunas cosas, yo creo que sí. Bueno, nosotros empezamos, cuando estábamos en el Centro de Educación Ambiental, trabajábamos, ya digo, desde las casitas de niños, que hacíamos actividades con niños de 2 o 3 años, a público universitario o público familiar que había el fin de semana. Entonces, cuando arrancamos la experiencia de Igual y de Biometro, pues estamos intentando pensar en todas partes y ofreciendo actividades para todos estos públicos, ¿no? Pero claro, siempre teníamos esa deformación de que no valía simplemente ir a ofrecer esta especie o esta otra, sino que tenía que haber siempre de fondo la parte educativa, porque además cuando se está trabajando con fauna salvaje hay un evento que no se puede obviar, es que es salvaje, con lo cual puedes verla o no verla. De lo que nos interesaba en el tema de fotografía de cada mar, es importante que el bicho aparezca para poder fotografiarlo, pero cuando haces cosas de interpretación, lo importante, como dice Javier, es que la gente entienda el valor de que haya pues una pareja de vidas reales, o haya una colonia de negro,
o haya vuelto el lobo. Y dicen, lo vamos a ver, luego desde luego que no. Que intentamos poner en valor las cosas que nosotros veíamos que había en el valle, que es donde empezamos a trabajar, en el Valle Alto de Lozoya, y bueno, pues a ver si realmente había un producto ahí turístico que pudiese interesar aparte de los visitantes que venían, o si el producto estaba y había que atraer visitantes que no estaban viniendo al valle porque buscaban otro tipo de cosas que en el valle no se les ofrecía. Pilar muy amablemente ha hablado de las fotografías que hacemos. Las fotografías las hace Omar. Yo de fotografías no tenía ni idea. Las expectativas están siendo... Sí. Eso ya lo gestionas tú luego. Yo lo dejo aquí y ya... Bueno, entonces, digamos que el producto diferencial que intentamos crear en aquel momento era, ofertar highs fotográficos, lugares donde los visitantes, los fotógrafos viniesen y pudiesen obtener fotografías de fauna, pues de documental. Ya las veréis, que sí, que son muy buenas. O sea, las vais a ver, no, las expectativas se van a colmar. Entonces, lo primero fue pedir los permisos. Bueno, primero había que, porque es una actividad que desarrollamos en fincas privadas, así que lo primero era hablar con los propietarios de las fincas, explicarles el proyecto, que en general sonaba bastante marciano, porque la fauna no... Bueno, o era un elemento neutro, o era, hasta ahora se ha explotado desde el punto de vista cinegético, o era neutro o era un problema. Pero darle la vuelta y decir, no, mira, es que va a venir gente a fotografiar los pajaritos que tienes en el huerto. Era como, pero bueno, cuando fuimos convenciendo a los propietarios de las fincas, luego había que ir a la administración y solicitar los permisos, porque según las leyes de protección de la naturaleza hace falta un permiso para fotografiar. No a una especie protegida, a cualquier especie. En sus lugares de alimentación, reposo o reproducción. O sea, en cualquier sitio, porque los animales o descansan, o comen, o se reproducen. O sea, que hace falta un permiso para, no solo para instalar las casetas, que luego las veréis y tal, sino para apretar directamente, ¿no? el gatillo fotográfico. Entonces, conseguir los permisos fue bastante tedioso, porque fuimos los primeros que los solicitamos en Madrid y no sabía por dónde se andaban. No sé cuánto nos costó, 1 año y medio o 2. Bueno, hasta que 1 año y pico hasta que nos respondieron. Y nos respondieron básicamente diciendo, no sabemos de qué habláis. Un jefe de piso ahí, yo sí que pelear en Carolina, responsable de firmar el permiso, como darle el permiso a general el mate, y dijo, pero te dará tanto permiso para esto. Bueno, entonces conseguimos los permisos, que costó mucho. Había varias comunidades autónomas donde estas experiencias ya se habían puesto en marcha años antes, sobre todo en Extremadura es donde más había, algo en Andalucía, estaban haciéndose cosas en Castilla y León. Entonces, bueno, pues tiramos de esos contactos para que nos dijesen qué tenían firmado ellos con la administración, qué tipo de permisos, y eso es lo que le pasamos a la consejería, y basándose en ellos, pues nos hicieron los permisos nuestros, ¿no? Hubo cosas muy locas. Hubo un informe de AENA para ver si la seguridad aérea del aeropuerto de Barajas no se vería alterada por el hecho de que viniesen buitres a comer a un sitio ahí en Gargantilla. No sé si aquí buitres hay. Pues AENA tuvo que dar el visto bueno, por ejemplo. Y la Consejería de Vivienda también nos preguntaron que si no haría falta permiso de obra o cédula de habitabilidad, algo así. Por venerar. O sea, o si era necesario lo que tener un permiso de obra para estar y tuvimos un ministerio de urbanismo. No hizo falta. Era un informe negativo que no había falta de informe. Bueno, fue tedioso. Fue tedioso. Pues eso es muy facilitado. Sí.
Pero bueno, lo conseguimos y pusimos en marcha el negocio. La actividad. Luego que fuese negocio ya... y pusimos en marcha la actividad. Bueno, ahí pone que se hacen, que son distintas disciplinas. Lo de los HIDE es básicamente de fotografía de fauna y luego hacemos talleres de otras disciplinas, pues sí, de paisaje o de macro y demás. Y luego, por supuesto, eso, se respeta una serie de códigos éticos, aparte de lo que te marca el permiso de la administración. Pues tenemos un código interno que usamos, el de AIFONA, que es la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza, pues para que las molestias a la fauna evidentemente sean mínimas, ¿no? Bueno, como respuesta a esa variedad de paisajes de las que ha estado hablando Javier, la diversidad faunística de la Sierra Norte es enorme. Faunística o sea, de naturaleza en general. Por ejemplo, hay una tesis doctoral de finales de los 80, principios de los 90, que habla del Valle del Lozoya. Realmente coge desde el puerto de Cotos hasta pasado Buitrago, Somosierra y demás, y ahí se contabilizaron más de 1.200 especies de plantas vasculares. Y después han ido descubriendo nuevas, que no se sabía que estaban en el territorio. En cuanto a vertebrados, por ejemplo, la diversidad es enorme. El Valle del Lozoya tiene más vertebrados que países enteros como Irlanda o Dinamarca, más en número de especies. Hay en torno al 80% de los vertebrados, más de 100 especies de mariposas, 200 y pico de aves. Bueno, la diversidad es enorme. Y luego, pues que hay unas cuantas que son como muy emblemáticas, ¿no? Pues claro, siempre están las grandes rapaces, atraen mucho, y como luego contará Omar, viene público extranjero de Centro Europa y demás, donde las grandes rapaces pues han desaparecido o han disminuido mucho, y para ellos la península ibérica es un safari, o sea, es como el Serengeti en Europa. Entonces, bichos que para nosotros son relativamente normales, los buitres, que estamos cansados de verlos, pues para un holandés, flipa. Y luego el águila real, las imperiales, y luego algunas especies, como aparece ahí el papamoscas, el cerrojillo, el acaudón rojo, que son que responden a esa característica de la Sierra Norte, que es como una pequeña isla climática fresca y húmeda, como un trocito del norte enclavado aquí en mitad de la meseta. Pues esas especies están presentes en la Sierra Norte y son muy interesantes, tanto para fotografiar desde un hike como para mostrar en una actividad, en una senda, etc. Y bueno, por supuesto está puesto ahí en rojo el lobo, porque con el lobo no hacemos ninguna actividad turística, pero bueno, siempre flota ahí y sobre los dientes. Esto ya te lo voy a dejar. Sí, bueno, volviendo a lo del lobo, quiero remarcarlo porque seguro que va a salir antes o después. Entonces, es cierto que el lobo es un recurso que se puede utilizar de forma turística, pero no en todos los sitios. Se puede utilizar como atrayente. Es cierto que cuando vienen sobre todo extranjeros, nos pasa a nosotros, ¿no? Si tú vas a ir a, yo que sé, a Alemania, dices, ¿a qué parque nacional de Alemania voy? Pues empiezas a mirar las guías, buscas por internet, y si ves uno que hay lobo y otro que no hay lobo, a lo mejor prefieres ir al que hay lobo. No lo vas a ver, pero bueno, sabes que está, ¿no? Entonces, así sí es una forma que puede servir a la sierra para atraer un tipo de turismo que no va a venir de otra manera, ¿no? Luego observar al lobo va a ser muy difícil, ¿no? Y generar una actividad en torno al lobo, sobre todo en torno a la observación del lobo, es muy complicado y es muy delicada. Y en una zona como la sierra, en la que el lobo ha vuelto hace relativamente poco tiempo y hay un conflicto ahí bastante latente entre la población ganadera y la gente que, bueno, conservacionista o gente más urbana y más naturalista que le gusta el lobo, pues hay un conflicto, ¿no? Entonces, generar una actividad directa sobre el lobo puede generar un problema de conservación para la especie.
porque delatas los sitios donde está, porque generas una afluencia de gente a esos sitios, o incluso porque derivado de la actividad muchas veces, y sobre todo por el territorio que tenemos en la sierra, por los usos que hay aquí, muchas veces es incontrolable el que la gente acceda a cualquier sitio, ¿no? Entonces, si tú estás enseñando al lobo a un sitio con una actividad guiada que vas a respetar, porque como bien ha dicho Rubén, tenemos un código ético, ¿no? Porque no todo vale. Entonces, si observamos una especie hay que respetar unas distancias, unas épocas. Cuando lo haces con una actividad guiada, eso se puede controlar, pero luego es incontrolable el resto, lo que ocurra después, ¿no? Con la gente que ha venido contigo a la ruta. Ahora, bueno, pues tenemos las aplicaciones del móvil, podemos guardar waypoints, podemos guardar localizaciones, enviarlas a todos nuestros contactos. Entonces, muchas veces es incontrolable lo que pase después de la actividad que tú has hecho, ¿no? Entonces, por eso es mejor con ciertas especies y en ciertos momentos y lugares no hacer ninguna actividad, ¿no? Directa. Hablamos del lobo, pero sería lo mismo ir a ver un nido de buitre negro, ¿no? O ir a ver tal planta que solo crece en la turbera de no sé qué. Pues a lo mejor es mejor no ir a enseñarla, ¿no? Puedes hablar de ella, pero no necesariamente la gente la tiene que ver y tocar, porque tú puedes controlar el día de la actividad, pero luego ya no puedes controlar. Entonces, con el lobo siempre nos hemos negado, a pesar de que ha habido gente que nos lo propone a veces, y hacer actividades. ¿Es posible una pregunta ahora? Sí, claro. Ahí veo que pone, entre otras cosas, sí, mariposa isabelina. Sí. ¿Será posible que esa mariposa sea la que yo una vez leí, que la descubrió un tal Mariano de la Paz Graells? ¿Es esa? Sí, esa es la Graells isabelina. Sí. Graells isabelina, la sí. llamaron, me parece. Eso es. Se la regaló. Se la dedicó a la reina Isabel. Eso es. Sí. Y al verla ahí me he acordado. Claro, es una especie que es muy característica de algunos pinares de la sierra, de la zona de Cotos, Navacerrada, Peguerinos. Sí. Y es una especie... Yo he oído hablar mucho de ella, pero no la conocía. Claro, porque aquí en esta zona no está. Está en la portada del libro. Ah, bueno, está, claro, sí. En este libro que podéis comprar por 20 euros, lo tenemos de oferta hoy, y además os lo dedica el autor, es esta, que es la mariposa más grande que hay en la península, si no me equivoco. Una nocturna. Es una nocturna, sí. Y se puede observar en algunos pinares y puede generar un flujo de visitantes también para observar. Pero pasa lo mismo, con Javier creo que lo hablé una vez. Me dijo, ¿no haces actividades para ir a ver la Graelsia? Digo, no, porque es que si llevo a gente, sé automáticamente que se va a correr la voz de dónde van a estar y ya no vas a controlar a la gente. Entonces, bueno, si la gente ya sabe dónde están, pero a lo mejor no hace falta que sigamos descubriendo estas especies en los sitios donde están, que cuando las ves, además es la época de apareamiento de los machos con las hembras. Entonces, si llenamos de visitantes los sitios donde se pueden observar, pues a lo mejor estamos influyendo negativamente en la especie, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, buen dato ahí. Sí. Si queréis hablar, a mí no me importa, que podemos... Pues, yo tengo amigos que son una maravilla haciendo fotos o mariposas, tienen verdaderas... Sí. Colecciones de mariposas, y aunque no la conozca, averiguo el nombre científico. Claro, claro. No. Sí, está bien. Bueno, entonces lo que decía Rubén, ¿no? Seguimos con el hilo de la fotografía. Pusimos la fotografía como un recurso nuevo en la sierra, porque es verdad que aquí en la sierra vienen miles de visitantes, pero como hemos hablado muchas veces, antes ya lo hemos hablado, al final el turismo que viene a la sierra es Sota Caballo Rey. Es restaurante, paseíto por el campo, baño en el río, que ahora ya no se puede, entonces ya solo en los sitios habilitados, y ya está, y para casa, o sea, que es que no hay más. Entonces son hordas de gente que vienen a eso, como decía él, vienen a un escenario diferente al de su vida cotidiana, pero a hacer prácticamente lo mismo que hacen en su vida cotidiana, a comer, a beberse unas cervezas, unos vinos, irse para casa. Bueno, te das el paseíto porque, para no decir que no has estado en el campo, ¿no? Pero tengo que decir otro inciso aquí. Hablamos de las redes sociales, pero hay una plataforma que casi es peor que las redes sociales bajo mi punto de vista. Para mí eso es terrorismo. O sea, esa web debería estar directamente eliminada
que es Wikiloc. Wikiloc ahora es la que da acceso ahora mismo a toda la gente a esos lugares que queremos preservar, que queremos que haya poquita gente. Porque en las redes sociales tú te subes una foto, normalmente es gente que anda 15 minutos y ya está. Entonces si está más lejos ya no va a ir más gente, porque no merece la pena hacerte esa foto. Pero Wikiloc está enfocada a gente que va a andar más de esos 15 minutos. Y Wikiloc, yo hoy por ejemplo, me doy un paseo por el campo, me subo un barranco así, me bajo otro barranco así, me tiro al río, hago puenting, lo voy grabando todo y mañana automáticamente tenemos gente haciendo lo mismo que he hecho yo. Sin que sea una ruta, porque necesariamente no tiene por ser una ruta, he podido pasar por fincas privadas, he podido abrir zarzos y dejarlos abiertos, he podido lo que sea, ¿no? Y la gente va a seguir, y además la gente es muy borrega, está muy mal decirlo así, pero yo lo veo en mi día a día y veo que la gente va así. Y le dices, ¿dónde vas? No lo sé, es que voy siguiendo una ruta. O sea, ni siquiera están pendientes del paisaje, no, están pendientes del móvil, porque es que si no se pierden. Digo, ¿pero de dónde vienes? Dice, no sé, me han dejado ahí no sé dónde, en este pueblo que hay aquí abajo, y voy a otro sitio que pone aquí, pero a ver, no, tú nos puedes ayudar. Digo, déjame la ruta, que la vea y te explico, porque claro, entonces Wikiloc está dando acceso a sitios que no tienen por qué ser visitables, y muchos de hecho no lo son, porque son fincas privadas o por lo que sea, ¿no? O porque, como decía Rubén, porque a lo mejor ahí es un barranco en el que cría el águila real o el águila perdicera, y entonces no es necesario que vaya gente ahí, ¿no? Pero bueno, ahí está Wikiloc. Wikiloc no se hace responsable de las rutas que hay ahí subidas. Tú le escribes un mail y dices, oye, quítame estas rutas porque están pasando por mi finca y no quiero... No, tienes que hablar con cada usuario, ya, pero es que a lo mejor hay 500 usuarios que han subido esa ruta, ¿no? Tú deberías ser capaz de eliminar las rutas, porque al final es tu plataforma, ¿no? Google, por ejemplo, Google Maps, si tú hoy pones este punto o tu casa, alguien te lo pone porque ha estado en tu casa, por lo que sea, y pone como lugar de estos destacados de Google Maps, que tú entras y pone ahí, casa de Omar, se come bien, te atienden bien, un tío muy majo, no sé qué, y ahí está, y es público, lo puede ver todo el mundo. Pero si yo lo veo, automáticamente escribo a Google Maps y digo, oye, que esto es mi casa, aquí no puede venir la gente, y el Google Maps lo retira en menos de 24 horas. Y dices, ¿y Wikiloc no? O sea, lo puede retirar Google Maps, no te pide explicaciones, y Wikiloc, aunque se lo digas, no lo quita. No sé. Eso quizás desde los estamentos más oficiales debería ser un tema a tratar, porque ya os digo que está haciendo mucho daño, yo bajo mi punto de vista. Bueno, seguimos. Lo que decíamos, la fauna puede pasar de tener un valor que ya no es solo el cinegético, porque el valor de la fauna así en el medio, el único valor, digamos, económico, ¿no? Vamos a monetizar un poco la fauna, que al final para los que queremos vivir en el territorio y ganarnos la vida, también se trata de monetizar las cosas, ¿no? Porque no vivimos del aire. Entonces, si queremos monetizar, digamos, la fauna, la única forma que había hasta ahora era la cinegética. O sea, y por supuesto ahí solo entraban unas especies, y las que no entraban en esas muchas veces se eliminaban, ¿no? Entonces, la fotografía se convierte de repente en una herramienta para que la fauna silvestre salvaje tenga otro valor, ¿no? Pero además no solo el águila real o el lobo, no, pues eso, una mariposa o una bubilla puede atraer gente que de otra manera además no va a venir a la sierra, y generar una economía, no solo para los que desarrollamos directamente la actividad, sino, bueno, pues lo que decimos siempre, ¿no? Al final, al traer visitantes, no solo genera el que trae el visitante, que en este caso somos nosotros, sino que el de la gasolinera, el del bar, el de la tienda, el de no sé qué, pues genera un flujo que hasta ahora no se había generado en la sierra. De hecho, bueno, aquí lo ponemos, no me quiero adelantar tampoco, traemos visitantes de lugares que era impensable que podían venir a la sierra, ¿no? O que incluso la pusiesen en el mapa, ¿no? Lo que ya hemos comentado también, que no se trata solo de hacer fotos, sino de que esas fotos o esa actividad fotográfica genere también una herramienta de conservación, ¿no? Que con las fotografías, por supuesto, es una herramienta de divulgación espectacular, porque tú ves una foto impresionante de un bicho y ya te
si te gusta, pues ya quieres conservarlo, ¿no? Y a lo mejor te induce a hacer algo en pro de la conservación, a apuntarte a un voluntariado, a una asociación o lo que sea, ¿no? Pero también con profesionales muchas veces estas fotos sirven para su trabajo de conservación o investigación, ¿no? Por ejemplo, nosotros que trabajamos mucho con Águilas Real, pues colaboramos con una asociación y que se dedica al estudio de águilas reales, no solo aquí en Madrid, sino por toda España, incluso por el resto del mundo, ¿no? Entonces los datos que obtenemos nosotros en nuestra actividad además sirven como base de datos y como una herramienta para estudios de diferentes tipos, ¿no? Bueno, también luego, como veis ahí sale un buitre con unas marcas alares, se llaman, ese buitre está identificado, se capturó en algún sitio para algún proyecto de seguimiento de la especie. Entonces, bueno, pues como nosotros al final vemos a las aves muy de cerca, podemos identificar a estos animales y pasar esos datos para que los tenga la gente que los estudia, ¿no? Este buitre en concreto, pues se pasaron los datos y creo que fue anillado un par de años antes en un muladar en Soria, ¿no? O sea que bueno, pues luego esas cosas siempre vienen bien, ¿no? Lo que decíamos antes también, no hemos inventado nada, esto se hace en muchos sitios, se hacía antes ya de haberlo hecho nosotros. Es verdad que en Madrid fuimos los primeros, pero se hacía en otros sitios, ¿no? En España, pero también en el mundo. O sea, fijaros ahí la variedad que hay de experiencias para fotografiar bichos desde Hide, ¿no? El Hide es el escondite que se utiliza para fotografiar. Entonces, bueno, pues osos pardos, pigargos de esteles en Japón, en África, en Costa Rica y por toda Europa hay muchos sitios ya, hay muchas experiencias. ¿Vale? Entonces, en base a eso, pues eso, nosotros creamos una serie de hides en diferentes puntos de la sierra, sobre todo en el Valle de Lozoya, y lo que decíamos antes, ¿no? Se genera un nuevo flujo, digamos, de visitantes. Además es un visitante totalmente diferente al visitante habitual de la sierra, es gente que ya tiene un interés por la fauna y por el medio ambiente, ¿no? Y está muy concienciado con la conservación. De hecho, tenemos gente muy aficionada, con un nivel, digamos, muy básico en cuanto al tema de conocimientos de naturaleza, pero también tenemos gente que viene, bueno, pues Javier ha sido cliente nuestro, ¿no? Que es uno de los mayores expertos que hay en Madrid ahora mismo de la naturaleza de Madrid. De hecho, pues el que las fotos que se hagan en nuestros hides luego sirvan, que las utilice Javier como profesional para sus publicaciones, para los materiales que elabora con ayuntamientos, con comarcas, pues es una gran herramienta, ¿no? Si no fuese por esto, a lo mejor sería mucho más difícil que obtuviésemos este tipo de material, ¿no? Para luego el material divulgativo, ¿no? Y luego, bueno, ahí veis ¿sabes que me gusta ponerla? Porque ahí se ve, claro, decimos que es público con una alta sensibilidad, ¿no? Y también es una actividad que responde a eso, ¿no? Que es una actividad que en cuanto a impacto en el medio es mínimo, ¿no? O sea, normalmente cuando hacemos una senda, muchas veces ves rutas por ahí 50 personas con un guía, pues muchas veces dejan residuos, el pisoteo, el ruido, que los oyes hablar a 3 kilómetros, ya empiezas a escuchar que viene un grupo. Sin embargo, esta gente, nosotros quedamos con ellos en un punto de encuentro, en un pueblo, se montan en nuestro coche, les llevamos con nuestro coche por el camino que sea hasta la finca que tengamos en el escondite, y ahí en el centro veis una casetita, que es donde van a pasar 8 horas metidos, 12, 6, sin generar ningún tipo de ruido, ningún residuo. Cuando acaba la actividad, nosotros llegamos, el tío no sale, o la gente no sale del hide hasta que no hemos llegado nosotros ahí, con lo cual su impacto sobre el medio directo es mínimo. Le recogemos, le devolvemos a su coche y ya, pues o bien se va a comer, a cenar, a tomar algo, al alojamiento, ¿no? Con lo cual el impacto sobre el medio ha sido mínimo. Sin embargo, la vivencia experiencial ha sido brutal, ¿no? Ha estado inmerso en estas casetas tienen un cristal espía, ¿no? O sea, ni siquiera el ruido prácticamente pasa fuera de la caseta, ¿no? Ni el movimiento que hay dentro. Entonces tú estás sentado ahí, estás viendo una pantalla de 72 pulgadas, una película ahí que te ponen delante con un paisaje espectacular, que como veis ahí, pues detrás tenemos Peña la Cabra
pero es que delante tenemos Peñalara, con lo cual tienes un punto panorámico de toda la Sierra Norte de 360 grados, y entonces te sientas ahí, estás ahí 8 horas, como sale en la foto de ahí, viendo el paisaje. No, a lo mejor no tienes bichos durante mucho tiempo, pero de repente te llegan ahí una manada de buitres que se ponen a comer, y ya está. Eso es lo que hace la gente, y lo disfruta a tope, porque han visto mucho más probablemente que la gente que haya estado 8 horas andando por el campo, que han estado charlando con el de al lado, mandando WhatsApp, no sé qué. No, esta gente ha estado pendiente todo el tiempo de lo que tenía en la pantalla de delante, ¿no? Una cosa, Omar, ¿no os han vandalizado ninguna? Sí, aquí pasa de todo. Esta en concreto, una mañana, por suerte esa mañana no íbamos con clientes, pero estaba reventada a pedradas el cristal. Bueno, menos mal que no íbamos con unos clientes, porque si hubiésemos ido con unos clientes, no sé qué habríamos hecho, ¿no? Pero bueno, pues tocó automáticamente llamar, buscar otro cristal, cambiarlo, porque había clientes un día después o 2 días después. Es uno de los problemas de la sierra, que es que hay gente por todos lados, y da lo mismo que esto sea una finca privada, lo que decíamos, que es incontrolable. Pues un día que ahí sí que llegábamos con clientes, de repente la puerta estaba reventada, abierta. Había habido la tarde anterior un tormentón tremendo, entiendo que fue alguien que le pilló la tormenta ahí arriba, y la única opción que vio es arrancar la puerta para meterse dentro. Bueno, pues compras una puerta o unas tablas nuevas, haces otra puerta y ya está, ¿no? Tampoco. Pero bueno, tampoco es. ¿Los Hyde tienen baño dentro? No. Sí. Pero puedes salir. No se puede salir. No, es lo que os he dicho antes. Nosotros llevamos al cliente hasta el Hyde, le metemos en el Hyde, no cerramos por fuera porque puede haber una emergencia, pero hay lugares que se cierra por fuera. Nosotros, bueno, entendemos que puede pasar algo que necesite el cliente salir, ¿no? Y el cliente no sale hasta que no estamos nosotros en la puerta del Hyde. Claro, para hacer pis hay botellas. Para los chicos es más fácil. Para las mujeres es más complicado, pero aún así hay fórmulas. Sí. O sea, entiendo que la gente que va es conocida, pero decir. Sí, o sea, es una actividad que se hace, no tiene por qué, pero se hace con grupos muy reducidos. O sea, cuando hablamos de grupos muy reducidos son 2 o 3 personas en cada sitio. No tiene por qué. Mira, por ejemplo, ayer hubo 2 clientes que no se conocían de nada. Y bueno, pues te das la vuelta. Mira, la situación es esta. Yo estoy aquí y el otro está aquí. Me entran ganas de mear, tú tienes la pantalla ahí. Pues yo cojo aquí, saco la botella, me pongo ahí y el de al lado no me ve. Va a escuchar el ruido y le van a entrar ganas de mear y va a tener que mear después, o sea, pero sí, es verdad que es una actividad que para las mujeres, y además pagan por eso, y pagan un precio, a ver, si te dicen el precio relativamente alto para lo que suele pagar la gente por hacer una actividad de este tipo. Pero es verdad que, claro, luego la gestión de esto tampoco es sencilla, o sea que. Bueno, ahí ponemos este esquema ahí de las fortalezas, que es verdad que esta actividad, al estar en Madrid, tenemos unas fortalezas muy importantes, como en cualquier otro negocio que haya por aquí, ¿no? Pues que tenemos a Madrid ahí, y al final tienes clientes sí o sí, hagas lo que hagas, ¿no? Luego, depende de tu negocio, tendrás que cuidarlos más o menos, ¿no? Que eso hablábamos antes, ¿no? Que hay en algunos sectores que quizás no se cuida al cliente porque da lo mismo, siempre hay clientes, ¿no? Pero en el nuestro no siempre hay clientes, tienes que buscarlos, porque la gente igual que viene aquí puede ir a otros sitios, ¿no? Entonces, bueno. Y luego lo que hemos estado comentando, ¿no? Que hay una gran biodiversidad en la zona, lo que hace que podamos tener especies interesantes para la gente que quiere fotografiar, y luego que al estar tan cerca de Madrid es una zona muy accesible, en una hora tenemos muchos clientes, un volumen muy alto, que en menos de una hora se planta aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues eso frente a si estuviésemos en una comarca en Teruel, pues a lo mejor teníamos que traer los clientes de otra manera, ¿no? Pero tenemos esa suerte, ¿no? Y luego tenemos, es verdad que al estar en Madrid también eso nos penaliza por otro lado, que en Madrid es todo más difícil. O sea, el tema administrativo es mucho más difícil que en cualquier otro sitio.
Y eso hace que, bueno, aparte de la lentitud que hemos dicho de conseguir los permisos, también los permisos luego hubo que pulirlos, porque cuando nos dieron de primera eran unos permisos que automáticamente no valían para hacer la actividad. Es como si pido un permiso para abrir el bar de aquí del pueblo y me dice, vale, pero no puedes servir cañas desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y no puedes abrir el bar en tales días. Y además tienes que tener las luces apagadas. Y entonces, pues, entonces no voy a poder hacer la actividad. Ya, bueno, pero es que pues se pasó algo así, ¿no? O sea, tenías que montar escondites que se pudiese montarlos y desmontarlos todos los días. ¿Qué más nos ponían? No sé, ya no me acuerdo. Pero... Sí, pero claro, solo el hecho de que te dijesen que lo tienes que montar y desmontar, cuando la base de esto es que tú pones algo que se va a integrar en el paisaje y la fauna lo va a percibir como un elemento más. Claro. Si lo pongo y lo quito todos los días, claro, los bichos no van a venir porque van a ver algo raro. Entonces ya solo con eso, ese planteamiento, claro, nosotros le decíamos, pero si los puestos de caza de palomas están todos... Están ahí, están permanentes ahí. Y cazan 2 semanas al año, ¿por qué no podemos nosotros ponerlo? Bueno. Incongruencias, o esto no abulta más que una manga ganadera o que un comedero de los que se usan para las vacas, o sea, es que abulta más o menos lo mismo, porque el de las vacas no te tiene que pedir permiso, no te tiene que hablar con urbanismo, con no sé quién para poner el comedero ahí, y nosotros para montar esto sí, que si hace falta, si mañana acabamos la actividad en 24 horas, se desmonta y aquí no ha pasado nada, o sea, que no es algo que deje ahí un residuo, una huella de nuestro paso, ¿no? O sea, que... Luego muchas veces es un problema también, bueno, el tema de la masificación turística, lo que decimos, ¿no? Que al final que haya tanta gente, esta actividad tiene la peculiaridad que tiene que hacerse en un sitio tranquilo, o sea, no vale cualquier sitio, porque claro, si quieres que la fauna esté ahí tranquila para que tú las hagas fotos, no puede ser que esté pasando gente andando al lado, porque entonces los bichos se espantan y estas cosas, ¿no? Entonces, es verdad que en la sierra luego no hay tantos sitios tranquilos donde puedas hacer la actividad, ¿no? Eso es un problema. Y luego compatibilizarlo con otros usos también muchas veces es un problema, por supuesto con el tema de senderismos y tal también, con la caza también, porque claro, si están cazando tú no puedes estar haciendo fotos a la vez, entonces hay que buscar fincas en las que no se cace o compatibilizar la caza con la fotografía, buscar momentos diferentes o lugares diferentes de la finca, ¿no? Y lo último que ponemos, que es lo que hablamos siempre, que la infraestructura turística muchas veces no está adaptada a este tipo de actividades, ¿no? Nuestros clientes pues es gente que se tiene que levantar a las 5 de la mañana para ir a hacer fotos, llegan tarde, algunos son extranjeros y tienen unos horarios de comidas que aquí no están adaptados, y luego muchos vienen entre semana, que aquí entre semana no hay servicios de ningún tipo, ¿no? Buscar un restaurante solo para que cene a alguien un lunes puede ser toda una odisea. O sea, y en fin de semana, aunque hay servicios, el problema es que están llenos también, con lo cual este tipo de cliente pues muchas veces nos las vemos y nos las deseamos para que pueda cenar, para que pueda alojarse, para que... Claro, dices, bueno, es que si me vienes con un grupo grande, claro, pues que yo trabajo esa es la gracia de la actividad, que trabajamos porque si trabajásemos con 50 seguro que me abrías el restaurante cualquier día, pero claro, es que a lo mejor te traigo 5 personas. No, es que para 5 ya no me interesa. Vale, pues nada. ¿Cuántos hides tenéis en total? A ver, dependiendo de la época hay más, porque hay unos que funcionan en una época, otros en... El máximo que hay para funcionar son unos 7 o así. ¿Vale? Lo habitual es que haya 2 funcionando todo el año. Luego ya se van sumando, dependiendo de las fechas, otras cosillas, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos puesto. Bueno, ahí veis algunas fotos hechas ahí en los hides, ¿no? Está el águila real ahí a la derecha, a la izquierda los buitres, pero luego hay otras especies también, ¿no? La jineta, por ejemplo, fue muy gracioso porque pedíamos hacer un hide de carnívoros y nos decían, vale, pero no podéis usar iluminación artificial. Vale, pero es que es de noche, o sea, ¿cómo queréis que hagamos las fotos, no? Entonces, claro, hubo que corregir el permiso para que nos dejasen usar flashes. O sea que... O la bubilla, por ejemplo, esa bubilla... Puede parecer que si va una jineta o un gato montés que también venía, se van a asustar con los flashes. Entonces recuerdo cuando estábamos probándolo, estuvimos ahí montando los flashes, las cámaras, nos bajamos y a los 20 metros empieza a saltar aquello, porque son unos sensores, ¿no? Entonces cuando el animal cruza el sensor se dispara todo. Y empezó... Dijimos, joder, nada, fallaba algo, ¿se habrá una vaca o algo? Vamos a esperar y venga, hay 2 minutos y...
Y subimos y había sido un gato montés que había estado allí 3 minutos tranquilamente recibiendo flasazos, sin botarse, unas fotos espectaculares, y venía todos los días. Le daba un garbeo, la jineta también venía. Claro, evidentemente, si el bicho se asusta, el hide no va a funcionar, por lo tanto no lo vas a sacar, pero si se habitúa, claro, esto era al lado de un camping que tenía sus luces literalmente a 50 metros de las calles del camping, con las luces, con el trasiego de gente, o sea que hay fauna que está mucho más habituada de lo que pensamos a esas cosas. Si te vas a lo más recóndito de un barranco y te pones ahí a montar una parafernalia de luces, hombre, el impacto es diferente, pero en este caso era como ese autillo que sale ahí abajo a la derecha, que es esta rapaz nocturna que viene en primavera y se pone a cantar como si fuese un sonar de un barco. Sonar que hace y suena durante meses. Esa está hecha en el jardín de la casa de Omar, o sea, que les cría encima de donde se sientan a cenar. En fin, que bueno, pues ese bicho le das ahí, le pones ahí el flash y sigue entrando a cebar a sus pollos. Claro, otro de los condicionados, porque viene la legislación así, tú no puedes fotografiar ni observar una especie protegida a menos de 250 metros de su lugar de cría. Claro, esto para una rapaz grande como un buitre leonado pues puede valer, ¿no? Pero para una especie como la bubilla, pues no tiene sentido, porque a 250 metros no la ves. Entonces, claro, esas fotos que veis ahí de la bubilla o la del autillo están hechas directamente en la entrada del nido, porque si no, no las puedes hacer de otra manera. El autillo es una caja nido que puse yo hace muchos años en mi casa, y hay una pareja que crían todos los años, entonces aprovechando que está ahí le hacemos fotos, y si viene todos los años a criar y si además vemos que saca todos los años los pollos, pues es que la actividad no le supone ningún perjuicio, ¿no? Y la bubilla igual, es una bubilla que cría en un muro de piedra, de estos de una finca. Se le pone un hide a unos metros de distancia y se le pone además unos palos para que se pose antes de entrar al nido para poder hacerle fotos. Pues si la bubilla completa su periodo de reproducción, es que la actividad no ha sido perjudicial, ¿no? En eso además somos escrupulosos, y en el caso de la bubilla, cuando las primeras veces que lo pusimos, pues primero era un hide de tela efectivamente a mucha distancia, íbamos acercándolo viendo que lo toleraba, hasta que ya se pudo poner un hide de madera, ¿no? Para que viniesen los clientes. Si vemos que de repente se está cebando a los pollos y se monta un hide y tardan 2 horas, 3 horas, 4 horas sin venir a cebar, pues se recoge todo y nos vamos y las dejamos tranquilas, ¿no? Pero... ¿Y el equipo fotográfico lo ponéis vosotros o lo traéis? No, lo trae. Lo traen. Sí. Sí, porque además, o sea, el equipo es un tema muy personal. Sí, bueno, en este caso, en el tema de la jineta o del autillo, que es fotografía nocturna, hay gente que no conoce esa técnica, muchas veces sirve ya también de taller, digamos, para que aprendan. Entonces pues sí que hay gente que no tiene el material, como, pues a lo mejor se usan 3 flashes, una barrera de infrarrojos o no sé qué, entonces ahí sí que a veces ponemos nosotros el material. Pero lo que son cámaras y objetivos y esto lo trae la gente, sí, porque además es un tema muy personal, sí. Es verdad que nosotros tenemos acuerdos con marcas, en concreto con Canon, que nos deja material para que la gente lo pruebe en el hide y tal, pero la gente viene con su equipo. ¿Ves? Ahí vienen los hides, que eso sería el máximo en el que tenemos nosotros. Las especies que se han llegado a fotografiar, el número de especies en los hides que tenemos, y el origen de los fotógrafos. Quizá eso es lo más llamativo de esta actividad, ¿no? Porque el resto de turismo que hay en la sierra, o la mayor parte del turismo que hay en la sierra, es lo que decimos, o eso, gente de restaurante o de bocata o excursión guiada, ¿no? Y eso suele ser gente de Madrid o de alrededores, y en algunos casos gente de fuera de Madrid, o sea, yo que sé, de Barcelona o de Valencia. Pero normalmente el máximo de clientes es de gente que viene a las sierras de Madrid. Es verdad que nuestra actividad también, porque estamos tan cerca de Madrid, pero luego tenemos un grueso de clientes que vienen de fuera de Madrid, de otras provincias, y un grueso importante de gente que viene de fuera de España. Que claro, cuando tú le dices a alguien que un tío de Dubái va a venir a Gargantilla del Lozoya a alojarse y a estarse una semana aquí, pues es que no te lo crees, ¿no? Exclusivamente se hace el viaje a España para venir a Jaén, no es que esté por aquí. Claro. Y ya. 8 horas sin poder ir a casa. Sí. Eso es. Hay que tener afición, ¿eh? Hay que acabar. Hay que acabar, joder.
Pues eso, que viene un tipo de cliente que de otra forma no vendría a la sierra, ¿no? Pensaría en Madrid, pensaría en lo que decía Javier al principio, la Gran Vía, luego el Museo del Prado, pero no piensan, ni se imaginan que Madrid tiene la naturaleza que tiene. Por supuesto, venir a estos sitios, pues no. Y bueno, ya veis la variedad de sitios que hay, ¿no? ¿Y qué hay más, hombres o mujeres? Hombres. Sí, hay muchas mujeres, cada vez hay más, pero hay más hombres. Es verdad que el tema de ir al baño limita un poco, pero bueno. Bueno, ahí veis otras actividades, como decía Rubén, hacemos otro tipo de actividades, talleres de fotografía, viajes fotográficos por España y fuera de España, o sea que bueno. Y luego aparte nosotros desarrollamos nuestra actividad profesional también en otros ámbitos relacionados con el medio ambiente, el tema de consultoría, de estudios de fauna, censos de aves, el tema del seguimiento del lobo, que ya hemos hablado, y que bueno, nosotros hacemos el seguimiento para la Comunidad de Madrid, y bueno, luego ya formación, cursos, y eso sería todo. Esa es nuestra pareja de águilas reales. Se han hecho famosas en el mundo entero. De hecho, no es raro ver de vez en cuando publicaciones de cualquier país con fotos de estas águilas, ¿no? ¿Y cuántas parejas hay? A ver, las águilas reales son muy territoriales. Entonces, donde hay una pareja de águila real, no hay otras águilas reales. Entonces, y los territorios de las águilas reales son muy grandes. 100 kilómetros cuadrados, una cosa así. Entonces, en la sierra no caben tantas, pero hay unas cuantas. Entonces, digamos que en el Valle del Lozoya habría 3, 4 parejas, luego para acá, en la Sierra del Rincón, habría otra par de ellas o así. O sea que, bueno, no sé, en toda la sierra unas 8 parejas o por ahí, a ver. En todo Madrid creo que son 17 o 19 ahora, en toda la Comunidad de Madrid, parejas. Claro, luego, el impacto de esta actividad que muchas veces se cuestiona, ¿no? Ya que no lo decís vosotros, lo digo yo, ¿no? Generas un impacto en la fauna, puede ser un negativo para ellos, por supuesto que generas un impacto como cualquier actividad que hagamos, o sea, no lo vamos a negar, pero es que un grupo de 50 personas pasando cerca del nido de la real genera un impacto más negativo probablemente que el que hagamos nosotros, ¿no? Hay otra cuestión que se suele hacer en contra, la gente que está en contra de este tipo de actividad, que también los hay, por supuesto, como hay gente en contra de todo, y que claro, tú, para que se hagan fotos, o sea, tú montas la caseta y el águila no pasa de casualidad por ahí, o sea, tienes que atraerla de alguna manera para que pose delante del fotógrafo, y la única manera de atraer a un bicho es con comida, o sea, de otra forma no. Entonces claro, les aportamos comida para que vengan, que ahí está otra de las cosas que hubo que pelear en los permisos, ¿no? Porque la gente dice, ya, pero es que entonces cambia su comportamiento, dejan de cazar. A ver, cambia su comportamiento relativamente, ya son bichos salvajes, vienen si quieren, pero si no quieren no vienen, ¿no? De hecho hay días que no aparecen, porque están haciendo su vida por ahí. No dejan de cazar, de hecho gracias a la colaboración que os decía con esta asociación que trabaja estudiando águilas reales, ha habido años que hemos tenido cámaras puestas en el nido de esta pareja. Entonces vemos las presas que aportan a los pollos cuando los están criando, o al pollo. Y sí, es verdad que cuando hay sesión llevan la comida que nosotros hemos puesto, pero también llevan presas salvajes como palomas torcaces, liebres, conejos, zorros, tejones, jamatos, porcinos, lagartos, culebras, o sea que es verdad que comen de aquí, por supuesto, y les supone un aporte muy extra de comida que además en la zona en la que estamos de la sierra, pues probablemente les venga muy bien para poder criar todos los años, porque aquí la disponibilidad de comida no es tan alta como en otros sitios, aquí no hay conejo prácticamente en la sierra, que normalmente es la base de la alimentación de los predadores en España. En Cingovilla sí, hay lugares concretos de la sierra donde hay conejos, pero en general en la sierra hay muy poco conejo y de hecho hay zonas donde no hay absolutamente nada. En el Valle del Lozoya, por ejemplo, ver un conejo es misión imposible. Entonces, para estas especies que normalmente dependen del conejo, el águila real no tanto, porque el águila real es un superdepredador y es una mala bestia que ataca a todo, ¿no? Pero aún así, pues le viene bien, porque que base su alimentación, normalmente la base de su alimentación son liebres, son córvidos, palomas y cosas así, ¿no? Y tampoco hay tantas, o sea, eso no abunda tanto como si hubiese conejo, ¿no? Que sería es un bicho que donde lo hay mucho, entonces ahí tienen mucha comida, pero estas otras especies no son tan abundantes en cuanto a número de ejemplares, entonces se tienen que buscar más la vida. Entonces,
pues un aporte extra de alimentación probablemente no les venga mal. De hecho, esta pareja, gracias al seguimiento que se hace con el Hyde, pues se sabe qué años cría, qué años no cría, cuántos pollos ha criado, o sea que bueno. Bueno. Vosotros, por un lado, habéis abierto el sendero, ¿no? Habéis rozado las zarpas en un camino que estaba sin explorar, y por vuestra especial sensibilidad con el lobo habéis decidido no hacer visitas del lobo. Pero una vez que está abierto el sendero, no tiene alguna empresa haciendo. En Madrid, que sepamos, no hay nadie haciéndolo oficialmente, por lo menos. De hecho, nosotros no hemos paralizado, bueno, no sé si hemos paralizado, pero cuando hemos visto algún intento, se ha comunicado a la Consejería de Medio Ambiente. ¿Y va relacionado con eso si creéis que cuando habéis sufrido algo de vandalismo? No creo. No, lo que os contaba del cristal, yo creo que eran chavales que pasaron por ahí y la gracia, ya está. O sea que no creo, porque si te van a hacer vandalismo en ese sentido, supongo que habría alguna pintada, ¿no? Algún recao para que lo entiendas. No sé. Claro. Y que, no sé, quiero pensar que no, joder. Que el lobby así, ¿no? La sierra con el lobo como un... El lobby del lobo. Sí, bueno, nos pasó una cosa al principio. Claro, de repente nosotros, bueno, esto es el Hyde de las águilas y los buitres nosotros trabajamos en una finca en Gargantilla del Lozoya, la finca que hay donde está el camping Monte Holiday, que todo el cerro que hay encima del camping es una finca privada, propiedad de los propietarios del camping. Entonces, bueno, nosotros para acceder a la finca, por el lado de Gargantilla es muy complicado, accedemos desde Navarredonda. De hecho, alguna vez me he encontrado con algunos consagrarios, me encontré un día allí. Y claro, de repente nos empiezan a ver los paisanos de Navarredonda y estos tíos que hacen por aquí todos los días subiendo con el coche. Y claro, ya te paran, ¿dónde vas? Ya estás echando de comer a los lobos. Oye, no, esto está grabado, no lo pongáis luego esto. Corta. No, bueno, nos tocó hacer una reunión en Navarredonda para que viniese la gente a explicarle qué es lo que hacíamos. Vino gente no solo de Navarredonda, sino de todo el valle. Además, porque claro, el que nos dijo, joder, venid, que es que está la gente ahí un poco nerviosa y... No, yo os entiendo, pero es que los ganaderos del pueblo, bueno, pues el que nos propuso ir fue el peor. Es que se tiraba con todo lo que podía. Sí, y el sí. resto era, pues déjalo, chavales, joder. Tienen los permisos y tal, pues déjale. Un martes, yo íbamos allí, pues un martes en Navarredonda, febrero. Ya te digo. No sé.